clase, esta charla, en medio de una confrontación, ¿verdad?, bastante fuerte en Europa Oriental. Siguen las consecuencias, ¿verdad?, de esta guerra. Y ha traído al plano evidente de muchas situaciones que están escondidas, ¿verdad? Como saben, nosotros los comunes de los mortales no nos enteramos de muchas cosas que hay. Yo considero que en esta confrontación es importante ser neutral. Si esta llega a una guerra a escalas máximas, las grandes superpotencias tienen la facultad de destruir todo el planeta con el arsenal. Tienen más de 6.500 ojivas nucleares. Solo un artefacto nuclear de la Unión Soviética, solo para que tengan una idea, tiene más de 11.000 kilómetros de alcance, con un factor de error al blanco de 300 metros o 240 metros por ahí, en 11.000 kilómetros. Y con un poder destructivo, dice, capaz de destruir 3 estados de los Estados Unidos, un estallido. 3 estados, no sé cuáles, ¿verdad?, pero hablan de 3 estados de los Estados Unidos. En caso estalle una guerra y ellos, pues, porque Rusia acaba de modificar su reglamento, podríamos decir, ¿verdad?, sobre el uso de sus armas atómicas. Y sí, está la posibilidad de usarlas, ¿no? Para eso es. Entonces, imagínense el poder destructivo que tienen. Las bombas de Nagasaki y Hiroshima se quedan cortas, ¿verdad? Y Estados Unidos, por su parte, también tiene un arsenal, ya lo tiene en los mares, ya los tiene en los mares, en sus submarinos, cubriendo los 7 mares de todo el globo terráqueo. Entonces, la ventaja aquí en los Estados Unidos es la movilidad, ¿no? Puede movilizar el arsenal nuclear en cuestión de horas en todo el mundo. Y tiene un artefacto atómico que tiene 20 ojivas nucleares. Y esas 20 ojivas nucleares, a la hora de exigírsele, pues, que efectúen su trabajo, ¿verdad?, pueden tener, pongámosle entre comillas, vida independiente. Las 20 ojivas, las 20 bombas. Pueden viajar también a casi de 9.000 a 11.000, ¿verdad?, kilómetros, con un margen de error de menos de 1 metro. Menos de 1 metro. Son centímetros el margen de error, porque tienen sistema GPS, o sea, satelital. Entonces, ¿cómo se va a apoyar a uno u otro bando cuando se han llegado a una etapa que se llama destrucción total asegurada? ¿A qué vamos a apoyar? Entonces, aquí, como yo les recalco, es la diplomacia, únicamente la diplomacia la que debe prevalecer. Ya no puede haber bandos aliados y el eje, ya no. Aquí, el que se alíe a uno de los bandos está alimentando una guerra. Y ya no se pueden alimentar guerras. Ahorita el mundo debe decantarse por la neutralidad y por la paz, por la democracia, por la diplomacia.
deben corregir, ya digamos no tienen ellos derecho de poner al mundo en zozobra, no tienen, 2, 3 personas no pueden hacerlo. Y eso es lo que debemos hacer conciencia nosotros, ¿verdad? Que las armas de destrucción masiva son horrorosas, demasiado fuertes, demasiado grandes. Y entonces esa es la cuestión, ¿verdad? Que no vamos a poder ser ajenos a los efectos de la guerra. Si en la Segunda Guerra Mundial no fuimos ajenos. Me contaban mis padres que en paz descansen, que se sintió mucho los efectos de la guerra acá. No habían alimentos básicos como leche y cuestiones así. Y otras cuestiones que muchas de la industria civil se giró hacia la industria de guerra. Entonces hubo mucha carestía, ¿no? Muchas carestías hubo. Creo que ni azúcar había. Pero hoy no va a haber casi nada ustedes. Entonces, esa es la situación, ¿verdad? Que no podemos dejar en manos de 2, 3 ejércitos el futuro de la humanidad. Hemos llegado a un punto crítico, ¿verdad? Que nos ha señalado que el modelo de coexistencia mundial ya colapsó. Hay que cambiarlo, un nuevo orden mundial, ¿verdad? Un nuevo orden mundial. Y así pues sí está la situación, ¿verdad? Ya ningún país puede ser, ningún país puede aliarse a un bando. No puede. Está alimentando una guerra en donde todos corremos riesgo. Si no directamente por los efectos, ¿verdad? Ustedes saben que después de un estallido de una bomba atómica, es lo que llamamos la lluvia radiactiva, quedan cayendo copos del cielo, ¿va? Que fue quemado, copos radioactivos por mucho tiempo, una lluvia radiactiva. ¿Quién se salva de eso? Las aguas que existen se contaminarán 20 metros de espesor. 20 metros, quiere decir que no va a haber agua potable, pues. A 20 metros de espesor se van a contaminar las aguas. Entonces, hay que hacer conciencia que no hay que apoyar a ningún bando. Hay que decantarse por la diplomacia. La diplomacia marca también la civilización de la humanidad, ¿verdad? ¿De qué sirve que esté un gorila detrás de una bomba atómica? No sirve. Entonces ahí no hay avance. El avance debe ser en la persona humana. Y debemos ya rechazar la guerra. Vean ustedes, vuelvan a repasar sus cartas de la OEA y la carta de la ONU. Abogan mucho por la paz. Eso es lo principal. La estabilidad. De ahí, ¿verdad? Entonces, continuemos siguiéndole la ruta a esto, ¿verdad? Pero si podemos influir en algo, hablemos más por la diplomacia que por los bandos. El único bando que debe existir es el bando por la no guerra. No guerra. Porque no van a haber vencedores, solo perdedores. Solo perdedores. Los dos bandos fuertísimos están dispuestos a hacerse daño. Y están jugando toda su historia ahí. Que no nos incumbe a nosotros, sinceramente. Bien, entonces, continuamos hablando. Como ven, el derecho internacional es muy importante. Hoy por hoy está dependiendo del derecho internacional la subsistencia de la humanidad. No es solo teoría, como pensaban muchas personas, ¿va? O una clase de relleno, ¿va? Como abogados, como profesionales humanistas, estamos obligados a tener un criterio más técnico que el que tienen las personas, ¿verdad? Bien, entonces estábamos hablando de los tratados internacionales.
Este diccionario diplomático, ¿verdad? Diccionario diplomático dice, tratado, nombre genérico por el que se denomina cualquier acuerdo entre dos o más estados u otros sujetos del derecho internacional sometidos al derecho u otros sujetos del derecho internacional sometido al derecho internacional y que crea una obligación jurídica para los mismos. Por otra parte, a veces de esta denominación a algunas formas específicas más solemnes de aquello. Se da esta denominación a algunas formas específicas, ¿verdad? Puede recibir diversos nombres, ¿verdad? Y ahí, en la medida en que contienen un acuerdo de voluntades entre estados u otros entes o sujetos del derecho internacional. Entonces es importante voluntad. Ahí va muy importante, ¿verdad? La voluntad es muy importante. Y el licenciado Centeno, ahora que también nos da su propia versión, y nos dice pues que tratado es el acuerdo escrito celebrado entre sujetos del derecho internacional, regido por normas del derecho internacional, que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones. En el diccionario nos decían únicamente obligaciones jurídicas, ¿no? De todo, es una más genérica, pero el licenciado Centeno es más específico, es decir, que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones. Entonces dice el licenciado Centeno, sostenemos que es un acuerdo por cuanto que en él está inmersa la voluntad. Eso es muy importante en un tratado, la voluntad. Entonces dice, esto lo que se resume en la categoría jurídica fundamental del acto jurídico. La voluntad es muy importante. La voluntad y el nacimiento de relaciones jurídicas, de una relación jurídica que crea derechos y obligaciones. Con eso nos ampliamos un poco más, ¿verdad? La idea de lo que es un tratado. Entonces ya con el doctor Larios Ochaita, habla de, cuando se refiere a la definición del tratado, se dirige a la Convención de Viena, que ya lo leímos nosotros, ¿verdad? Se entiende por tratado un acuerdo, y ahí está el acuerdo, ¿verdad? La manifestación de voluntad. Si no hay manifestación de voluntad no puede llamarse tratado, llámele cualquier otro nombre, pero no tratado internacional. La voluntad es una característica importantísima del tratado, ¿verdad? Celebrado por escrito entre estados. Ya dijimos que aquí, por ser que es de la Convención de Viena sobre la ley de los tratados, 1969, únicamente ponen entre estados. Pero puede haber, ¿verdad?, entre sujetos del derecho internacional. Regido por el derecho internacional, ya consta en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos. Bueno, entonces, los tratados se proyectan en la actualidad como una de las fuentes de las obligaciones de los estados. Fuente, aparte de ser fuente del derecho internacional privado, es también una fuente de las obligaciones. ¿Y cómo pueden ser estas obligaciones? De hacer o no hacer. O sea, positivas o negativas. ¿Verdad? Entonces, otra situación importante es la capacidad. ¿Quiénes tienen capacidad para celebrar tratados? Aquí nos dice la Convención de Viena, solo los estados.
Pero ya vimos que pueden ser los sujetos del derecho internacional, ¿verdad? Excluyendo a la persona humana, ¿verdad? Porque como en sí misma no puede, ¿verdad? Pero sí para personificar al Estado, ahí sí. Entonces, dice, en cuanto a la capacidad, dice, en efecto, la capacidad significa facultad o poder que un Estado o una organización internacional tiene de adquirir derechos e imponerse obligaciones por medio de instrumentos escritos llamados tratados. Esta facultad también se extiende a las personas que comparecen en nombre del Estado. Entiéndase, jefe de Estado, el canciller, un embajador plenipotenciario, un jefe de misión, que pueden en un momento determinado también hablar en nombre del Estado. Ya habíamos dicho que hay otros nombres del modus vivendi, explicamos que hay el modus vivendi, el cartel, el protocolo, la declaración y otros nombres, ¿verdad? Ahora, su clasificación. ¿Cómo se pueden clasificar? Por su contenido, habíamos dicho, tratados contrato y tratados ejecutorios o sucesivos. Perdón, sí, tratados contratos y los tratados contratos, perdón, se dividen a su vez en ejecutados y ejecutorios, ¿no? Tratados contrato en ejecutados y ejecutorios. Los ejecutados son aquellos que tienen una naturaleza perpetua y no varían, ¿verdad? No varían. Como los tratados de límites. Esos ni aún con golpe de Estado pueden variarse, porque afectan la soberanía de otro Estado, ¿verdad? Entonces, son ejecutados. Los ejecutorios de efectos sucesivos solamente surten o se aplican cuando prevalece determinada circunstancia. Por ejemplo, el Tratado de Asistencia Recíproca, ¿verdad? Que es a nivel militar, que en América. Eso es solo cuando está afectada la estabilidad de un Estado, ¿verdad? O es agredido un Estado del continente. Entonces, ese es ejecutorio. Pero aparte de los tratados contrato, existen los tratados ley. Estos también le llaman carta. Es aquella mediante la cual se crean un marco jurídico para un organismo internacional. La Carta de la OEA, la Carta de la ONU, ¿verdad? Son tratados. Por sus participantes pueden ser bilaterales o multilaterales. Por su objeto, generales y específicos, ya lo hemos visto en una ocasión, ¿verdad? Y ahí viene pues todo lo que es la celebración, forma. La forma pues son 3 partes básicas: el preámbulo, el dispositivo y el cierre, ¿verdad? La suscripción, reservas, canje, todo eso lo vimos ya en la Convención de Viena, lo que es la adhesión, las garantías, su interpretación, todo esto está contenido en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Aquí le dimos una somera revisada, ¿verdad? Entonces, pues, los tratados, la fuente principal, ¿verdad? La fuente principal del derecho internacional privado, fuente de obligaciones de los estados también. Y ya vimos, pues, y dentro de nuestra ley, ¿verdad? ¿Dónde se manifiesta? Principalmente en la Constitución Política de la República. ¿Qué poderes participan? El poder legislativo y el poder ejecutivo. El poder ejecutivo desde su negociación, ¿verdad? Es el que más participa. Pero con
concluye su participación cuando a través del presidente de la República ratifica el tratado, según el artículo 183, literales O y K. De la Constitución Política, porque dice, son funciones del presidente de la República, literal O, dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados. Y la literal K dice también someter a la consideración del Congreso para su aprobación, fíjense, para su aprobación, y antes de su ratificación, que no ratifica él, ¿verdad? Antes de su ratificación, los tratados y convenios. Entonces, el Ejecutivo ratifica los tratados. Y el Legislativo, como dice, antes de su aprobación, ¿verdad? Antes de su ratificación, para su aprobación, ¿verdad? Y eso es contestes con el artículo 171 constitucional, que dice otras atribuciones del Congreso. Corresponden también al Congreso, literal L, a aprobar, antes de su ratificación, a aprobar. Entonces ya tenemos aquí la participación de estos dos poderes del Estado. Bueno, era continuando con el desarrollo del programa, vamos a pasar a lo que es dominio espacial de los estados. Es muy importante, ¿verdad? El dominio espacial de los estados, el territorio, ¿verdad? Es importante en el derecho internacional. ¿Y qué habla nuestra Constitución del territorio? En primer lugar, hablamos de otro elemento del Estado, que es la soberanía. Y es importante el territorio porque es en el territorio donde se materializa la soberanía del Estado. Ahí se ejerce la soberanía del Estado. ¿Y dónde termina? ¿Dónde termina el territorio? Ahí termina la exclusividad soberana del Estado. Entonces dice acá, artículo 142 de la soberanía y el territorio. El Estado ejerce plena soberanía sobre, y de ahí va a hacer estas aclaraciones en estos literales. A, el territorio nacional. Bueno, eso es importante. Ayer nos está aclarando la Constitución plena soberanía sobre el territorio nacional, pero ahí viene la pregunta de la misma, pero ¿qué es el territorio? ¿Qué comprende el territorio? Entonces nos dice, integrado por el suelo, algunos le llaman la tierra, ¿verdad? Suelo, subsuelo, aguas interiores, mar territorial, la extensión que fija la ley, y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. Literal A ya es un apartado, la Constitución, porque aquí se va a manifestar la soberanía de forma indiscutible y plena en toda esta extensión, ¿verdad? El suelo, subsuelo, aguas interiores, mar territorial y espacio aéreo en la extensión que fija la ley, ¿verdad? En la extensión, y ese espacio aéreo que se extiende sobre los mismos, ¿verdad? Es tridimensional. La idea de territorio no es bidimensional, sino tridimensional, porque existe también el espacio aéreo. Literal B, aquí ya cambia un poquito, y dice, la zona contigua del mar, ahí nos está señalando todas las zonas marítimas. Este artículo 142 nos señala todas las zonas marítimas. En el literal A nos deja las aguas interiores y el mar territorial. Ahí es indiscutiblemente y claro
que se ejerce plena soberanía. Y en el literal B ya dice la zona contigua. Esa es otra zona marítima. Y el mar adyacente, la zona contigua del mar adyacente al mar territorial. Para el ejercicio de determinadas, como ven aquí, ya no habla de soberanía plena. Aquí está modificando un poquito el aspecto de la soberanía, ¿verdad? Para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional. ¿Ven? En el mar territorial y en las aguas interiores no hay problema. Y ya en la zona contigua, ahí ya tenemos que tomar en cuenta el derecho internacional. Y la C, literal C del artículo 142, los recursos naturales vivos del lecho y subsuelo marinos. Y los existentes en las aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial, que constituye la zona económica exclusiva. Esta es otra zona marítima, la zona económica exclusiva. Todas esas tienen sus medidas. Y está en el CONVEMAR, en la Convención del Mar, ¿verdad? Y la zona económica exclusiva, en la extensión que fija la ley, tiene su extensión máxima, conforme a la práctica internacional. Como ven, ya estamos hablando de un elemento muy importante, que es el territorio. El licenciado Centeno nos habla de ámbito espacial en el derecho internacional. ¿Qué quiere decir el doctor Centeno con ello? Que al derecho internacional le interesa el ámbito espacial y le interesa su certeza. Entonces nos dice el licenciado Centeno, ¿qué es el ámbito espacial? En el derecho internacional, el ámbito espacial se refiere a las diferentes esferas del globo terráqueo, el planeta Tierra, ¿verdad? Y de las partes que están encima de él. Ahí está este globo terráqueo y ahí pues espacios de tierra, espacios de agua. Es el ámbito espacial. Pero aquí habla él, y que son objetos de regulación jurídica. Eso es lo importante. Es decir, están allí, pero todo ello tiene regulación jurídica, todo, ¿verdad? Y las partes que están encima de él, que son objeto de regulación jurídica. En consecuencia, dice, el ámbito espacial en el derecho internacional público comprende 2, el territorio internacional y el territorio nacional. ¿Por qué es importante dividirlo así, jóvenes? Porque esto sigue en relación con la soberanía. Todo ello se relaciona con la soberanía. Incluso, como ustedes ven, desde el artículo 142 constitucional, viene diciendo, aquí hay plena soberanía. Aquí hay un poco menos de soberanía, dice, pero podemos hacer. Y aquí también, pero en atención al derecho internacional. ¿Hasta dónde? ¿Cómo? ¿Qué nos corresponde? ¿No? Por eso dice que en el ámbito internacional, el derecho internacional, el ámbito espacial comprende 2 muy importantes: el territorio internacional y el territorio nacional. Y ello tiene que ver con lo que respecta a soberanía. El territorio internacional, dice el licenciado Centeno, es el espacio que se extiende fuera de los límites de los estados. Nosotros tenemos costa, ¿verdad? Y miramos el mar, ¿verdad? Ustedes nos han preguntado ¿hasta dónde llega nuestra soberanía?
y si es igual en todo el espacio que nos corresponde. ¿Por qué? Pues hay un momento que donde vemos ya no va a ser Guatemala. Aunque hayamos salido de nuestras costas, ¿verdad? Por eso existe el territorio internacional. Y dice, es el espacio que se extiende fuera de los límites de los estados. Hasta donde ya no cuentan nuestros límites, hacia arriba, hacia el mar y en territorio terrestre, lo que no está ahí, ¿verdad? Puede ser otro estado o puede ser territorio internacional. Si no encontramos otro estado, donde termina nuestro territorio es territorio internacional. Entonces, por eso dice, es el espacio que se extiende fuera de los límites de los estados. Es decir, el área donde los estados no ejercen soberanía. Y yo les hago la pregunta. Bueno, no se ejerce soberanía. ¿Habrá ley o no habrá ley? Eso es importante. Por ejemplo, existe el alta mar. Podemos cometer un delito en alta mar y no nos puede juzgar nadie, porque no hay soberanía. ¿Quién? ¿Quién ejerce soberanía en ese espacio? Son preguntas muy importantes para ustedes. Porque el hecho, y eso que quede muy claro, el hecho que no se ejerza ninguna soberanía no implica que no haya ley. Hay ley, ¿verdad? Entonces dice aquí el Liceo Centeno. Es decir, el área donde los estados no ejercen soberanía, pero que el derecho internacional incursiona para regularlo. Fíjense, no hay soberanía, pero sí está regulado, ¿verdad? Este ámbito espacial, el territorio internacional, ¿verdad? Comprende el alta mar. Alta mar. Comprende los territorios internacionalizados. La Antártida, ¿verdad? La Antártida no pertenece a nadie, pero pueden llegar todos. Pero no pueden hacer lo que quieran, sino lo que esté regulado, principalmente por motivos científicos. Puede llegar cualquier estado ahí, ¿verdad? Y C también comprende el espacio ultraterrestre. ¿Hasta dónde para arriba nos corresponde a nosotros? ¿Hasta dónde ejerce Guatemala? Hacia arriba, hasta dónde ejerce soberanía. Entonces también, ¿qué comprende? El alta mar, los territorios internacionalizados y el espacio ultraterrestre. Incluyendo, dice, la órbita geoestacionaria, lo cual, de conformidad con las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas, son patrimonio común de la humanidad. Son patrimonio común de la humanidad. Entonces, el territorio nacional, ¿cuál va a ser? El territorio nacional, dice, constituye un elemento esencial del Estado. Ahí ya estamos aclarando, ¿verdad? Es un elemento esencial del Estado, juntamente con lo que es soberanía y población. Entonces dice, el territorio nacional constituye un elemento esencial del Estado. Es el elemento donde el Estado ejerce su soberanía. Por eso es importante. Ahí se materializa el poder, el jus imperium. El territorio como parte integrante del Estado comprende, grosso modo, dicen, las siguientes partes, casi como lo dice nuestra Constitución, ¿verdad? El suelo emergido, el subsuelo, las aguas interiores, el espacio marítimo nacional, lo dice en forma genérica el licenciado, ¿verdad? Muy acertadamente, porque el espacio marítimo nacional, ¿cuáles son? Las aguas interiores, el mar territorial,
pero se entiende, ¿verdad? El espacio marítimo nacional, el espacio aéreo que está sobre las partes que anteceden, hasta cierta altura, no, no es todo el espacio aéreo. Y por una ficción jurídica, dice de aquí el licenciado Larios, los barcos, ¿sí? ¿Pero qué barcos? Con pabellón nacional, ¿verdad? Las aeronaves también, pabellón nacional, y los locales que ocupan las sedes diplomáticas. Miren qué interesante. Ya amplió un poquito más de la allá de la Constitución. Entonces, doctrinariamente, comprende más, ¿verdad? Legalmente, según la Constitución, hasta donde llegamos. Artículo 142. Pero como ven, doctrinariamente lo amplía el licenciado Centeno muy acertadamente, ¿ven? Muy acertadamente dice, y por ficción jurídica, dice. Como consecuencia de lo anterior, podemos definir al territorio nacional de cada estado como la zona geográfico limitada. ¿Por qué es limitada, jóvenes? Limitada por las otras soberanías, ¿eh?, vecinas, y por el espacio internacional, por el territorio internacional. Por eso es una zona geográfica limitada, que pertenece a un estado conforme a las normas jurídicas de derecho internacional y que comprende 3 espacios: terrestre, marítimo y aéreo. Esta es una definición, dice el licenciado Centeno, de Carlos Arellano García. Yo tengo el libro de él, muy bonito. Él tiene internacional privado e internacional público. Carlos Arellano García dio esta definición, muy clara, muy sencilla. En cuanto a la definición anterior, cabe puntualizar que la tríptica dimensión, tríptica de tierra, agua y aire, constituye el área específica dentro del cual el Estado ejerce plena soberanía y donde, por regla general, las normas jurídicas internas extienden su ámbito de validez espacial. Ya estamos hablando hasta del sistema jurídico. Y como vimos, el territorio guatemalteco, de conformidad con el artículo 142, ¿verdad?, de la Constitución Política de la República. Y aquí nos habla el Diccionario de Derecho Internacional sobre territorio estatal. Vamos a leerlo. Territorio estatal: parte del globo terrestre que se encuentra bajo la soberanía de determinado estado. Miren qué interesante. El licenciado Centeno nos habla de una zona geográfica limitada. Y el Diccionario de Derecho Internacional nos dice parte del globo terráqueo, ya nos está hablando también de algo limitado. Este es muy importante. Parte del globo terrestre que se encuentra bajo la soberanía de determinado estado. Comprende dice, la tierra, o sea, el suelo, con su subsuelo, las aguas y el espacio aéreo sobre la tierra y las aguas. La tierra es todo el territorio terrestre, comprendido entre las fronteras del Estado. Otra observación muy importante, miren. Dice, es todo territorio terrestre comprendido entre las fronteras del Estado. Otro elemento de derecho internacional. El territorio acuático lo componen las aguas interiores nacionales y las territoriales. Eso también la vamos a ver cuando veamos el espacio marítimo. Y ahí van a comprender ustedes qué son estas aguas. ¿Ah? ¿A qué se está refiriendo, verdad? El territorio acuático, entonces hay territorio acuático, ¿no?, territorio aéreo y territorio terrestre. 3 clases de territorio que comprenden en sí un solo concepto de territorio, ¿verdad?
El territorio acuático lo componen las aguas interiores y las territoriales. El subsuelo terrestre y acuático pertenecen al estado hasta la profundidad técnicamente accesible. Porque acuérdense ustedes, el lecho marino, esta masa de agua que comprende nuestros mares, está contenido en un recipiente, ¿no? Hay un suelo ahí, asentadas sobre un suelo. Ese suelo es suelo marino. A ese se llama plataforma continental. La plataforma continental. Entonces dice, el subsuelo terrestre y acuático pertenecen al estado hasta la profundidad técnicamente accesible. El espacio aéreo comprende la troposfera, la estratosfera y parte considerable del espacio situado sobre esta. Habría que ver, ¿verdad? En los límites de su territorio, el Estado ejerce su soberanía. Miren qué importante. Por eso es importante, ¿va? ¿Hasta dónde? En los límites de su territorio, el Estado ejerce su soberanía, que se denomina soberanía territorial y es parte integrante de la soberanía estatal. Pero aquí nos habla también de, bueno, territorio internacional, pero también existe territorios internacionalizados. ¿Ves? Vamos a ver territorios internacionalizados. Concepto empleado en la teoría occidental de derecho internacional para designar los territorios que, en virtud de su régimen jurídico internacional, se utilizan en beneficio de muchos o de todos los estados y están sujetos a un régimen de administración internacional. ¿Se dan cuenta? Están regulados, hay regulación, aunque no hay soberanía, ¿se dan cuenta? Todos, o algunos. No hay soberanía, pero no quiere decir que no estén regularizados, ¿verdad? O regulados. Dice, pueden ser territorios que pertenezcan o que no pertenezcan a algún estado. La peculiaridad del régimen de los territorios internacionalizados consiste en que sus participantes pueden ser muchos o todos los estados. Como ejemplo de tales territorios suele citarse la zona internacional del Tánger. Bueno, esta es una cuestión histórica, ¿verdad? Y continúa. La complejidad del término territorios internacionalizados, la contrariedad de las opiniones expresadas sobre el mismo y los intentos de extenderlo a regímenes sustancialmente distintos hace que sean inaplicables en la práctica y discutible en el plano teórico. ¿Ven? Entonces, este término no es un término absoluto, ¿verdad? Se usa y está aceptado. Pero como ven, tiene sus defectos. Tiene sus defectos, ¿verdad? Bueno, entonces ya hablamos de lo que son límites, ¿verdad? Entre sus límites. Y entonces aquí ya volvemos con el doctor Carlos Larios, que habla sobre límites y fronteras. Y él comienza haciéndose esta pregunta. ¿Cómo se determina el territorio? Es una pregunta muy importante. ¿Cómo determinamos el territorio? ¿Cómo lo determinamos? Dice,
lo determinamos por medio de límites y fronteras. Ahí está, no hay para dónde. Los límites y nuestras fronteras determinan nuestro territorio. La importancia de la delimitación es un factor de paz, un signo de independencia y un elemento de seguridad. Tres cuestiones importantes respecto al territorio, su importancia, ¿verdad? Factor de paz, independencia, un signo de independencia y un elemento de seguridad. Como factor, como signo y como elemento, ¿verdad? Como factor es de paz, como signo es relacionado con la independencia. Este es mi territorio, ¿no? Mi territorio. Y también puede ser un elemento de seguridad. Como les digo, ahí nos podríamos remitir al artículo 2 también de la Constitución que habla sobre seguridad. Como yo les decía, les recalco, en derecho notarial nos han enseñado sobre la seguridad jurídica, pero hay muchas otras seguridades, como yo les comenté ya una vez, la seguridad social, la seguridad alimentaria y la seguridad territorial, la seguridad ciudadana, ¿verdad? Pero entre ellas está la seguridad territorial. Incluso en el derecho internacional se estudia una teoría que se llama la teoría de la seguridad territorial. Teoría de la seguridad territorial. No la vamos a ver, ¿verdad? Porque es para algo más, un poco más específico. Pero es bueno que ustedes sepan que sí existe. Miren ustedes los problemas que hemos tenido por siglos, por no tener certeza territorial. Ha habido muertos. Se ha gastado mucho dinero, mucho tiempo por delimitar, ¿verdad? Bueno, generalmente dice, hay tres términos importantes: límite, frontera y demarcación. Pareciera que son lo mismo, ¿verdad ustedes? Pareciera que son lo mismo. Pero vamos a ver que no. Hay tres términos respecto a ello, del territorio, ¿verdad? Límite, frontera y demarcación. ¿Qué es el límite? Literalmente responde a una noción lineal. Es una línea imaginaria que se traza hasta donde se extiende la soberanía de un Estado. Si nosotros quisiéramos poner en forma gráfica, esa línea imaginaria sería el croquis del mapa de Guatemala, ¿verdad? Para nosotros. Toda esa línea son los límites. Incluso tenemos también límites departamentales, límites municipales, ¿verdad? Pero si vamos al lugar, no vamos a ver esa línea ahí. Esa línea no está. Ese mapa no lo hemos dibujado nosotros. Por eso dice, es una noción lineal. Es una línea imaginaria hasta donde se extiende la soberanía del Estado. También se le puede escribirse como el extremo al cual puede llegar una atribución en general. Una serie de puntos que forman líneas rectas y curvas hasta donde se extiende el territorio o superficie del Estado. Es imaginario. En un mapa, dice, sería el límite, ese contorno del mapa. Pero digo, vamos al lugar y no encontramos esa línea. Esa línea no existe. Ese es el límite. Es la línea imaginaria hasta donde se extiende la soberanía. Ah, bueno, y ahora viene frontera. Frontera, dice, es una zona, ya es una zona contigua al límite. Y hablamos de un espacio, ¿verdad? La frontera es una zona contigua al límite. Os dice también, es una zona que se extiende a ambos lados del límite. Pero ¿qué es lo especial acá? Que en un lado es un país y en otro lado es otro país. En un lado es una soberanía y en otro lado otra soberanía.
Ustedes, pues ya muchos de ustedes conocen, ¿verdad? La que está aquí con México por Tapachula, la que está aquí, las Chinamas por El Salvador, la de Honduras, ¿verdad? Que es bastante triste, muerta totalmente esa frontera. La de El Salvador es muy dinámica, también la de México, ¿verdad? Esas son las zonas, esa es la frontera, esas zonas, ¿verdad? De influencia que están a los lados de los límites. La frontera es algo real, es algo concreto, es tangible, dice, ¿verdad? Es tangible. Vemos las fronteras, el límite no, bueno, el límite no lo miramos. Pero entonces viene otro concepto, otra definición, demarcación. Dice, es el acto físico por el cual se hace efectivo el límite. ¿Ah? Una talanquera, me contaba una compañera de Olopa que ahí de Olopa para Honduras, una talanquera ahí. Solo la quitan y pasan, ya están en Honduras. ¿Verdad? Bueno, pero ese puede ser pues una garita, una estatua, un cerco, una talanquera. ¿No? Es una manifestación física, ¿verdad? Que hace efectivo el límite, pero no todo el límite, ¿va? Ese es solo un punto, ¿va? Pero el límite es todo, ¿verdad? Es solo un punto el límite. Entonces ya viene la clasificación de los límites. Los límites se clasifican por su naturaleza y por su origen. Por su naturaleza y por su origen. Así se clasifican los límites. Los límites por su naturaleza son naturales y artificiales. Fíjense, hay límites artificiales ustedes, no solo naturales. Y por su origen son convencionales, tradicionales y doctrinarios. Convencionales, tradicionales y doctrinarios. Los límites, por su naturaleza, naturales, a su vez se dividen en orográficos, fluviales, lacustres y marítimos, ¿no? Según sea el accidente geográfico. Como ven, los naturales responden a accidentes geográficos. Y los artificiales pueden ser astronómicos y geométricos, tomando puntos de referencia, ¿verdad? Bueno, entonces los naturales, por su naturaleza naturales, pues orográficos, marítimos, fluviales y lacustres, ¿verdad? Y aquí ya los tenemos. Se llaman naturales porque coinciden con o son determinados por accidentes geográficos. O sea, que son obras de la naturaleza, ¿verdad? Entonces están los límites orográficos. Ese se refiere a las montañas. Hablamos de límites orográficos a las montañas. El ejemplo más claro está entre la India y la China, ¿va? Que están los montes Everest. Ahí no hay discusión, ¿verdad? Un accidente geográfico. Pero va a depender también donde acuerden que ese límite puede ser en la cima de la montaña, puede ser toda la montaña de un país, ¿verdad? Puede ser toda la montaña de un país, ¿verdad? Etcétera. Como fijen, ¿verdad? Está el accidente y después ya puntualizar dónde, ¿verdad? Si hacer toda la montaña, si hacer el vértice de la montaña, una parte de la montaña, pues todo depende, ¿verdad? Los límites fluviales se refieren a los ríos, ¿no?
los ríos. Nosotros tenemos con México, ¿verdad? Tenemos con El Salvador también. Límites fluviales. También están los límites marítimos, que es el propio mar, ¿verdad? Se refiere a la separación entre el mar territorial y el alta mar, ¿verdad? Y hasta dónde encontramos el otro. En algunos países que sí tienen muy cercana, ¿verdad?, sus costas. Por ejemplo, nosotros en el mar Caribe, ¿verdad?, con Honduras, Belice, ahí sí el mar sí cuenta mucho, ¿verdad? Pueden haber también límites marítimos y también límites lacustres, que se refiere a lagos. Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá tienen límites lacustres enormes, los grandes lagos, ¿verdad?, que sirven de límite para esos dos grandes países. Pero también están los límites artificiales. Como he dicho, convencionales, ¿verdad?, tradicionales y doctrinarios. Perdón, que están las cataratas del Niágara también en Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Sí, esos sí son límites por su naturaleza naturales, ¿verdad? Sí, y existen, pues en muchos países van a existir esos tipos de límites, ¿verdad? Son bastante claros y facilitan mucho determinar, ¿verdad?, los límites. Pero también hay lugares donde no hay accidentes geográficos o puntos, o cae en un lugar donde no hay un punto de referencia geográfico, ¿verdad?, de referencia. Entonces, los límites artificiales son aquellos límites que se han determinado de manera bastante arbitraria, con referencia a conceptos abstractos. Algunos le dan el apelativo de propiamente invisibles, no se miran, ¿verdad? Los astronómicos se basan en líneas astronómicas, paralelos y meridianos, ¿no? Acuérdense ustedes que el globo terráqueo está dividido en paralelos, tomando como punto de referencia la línea del Ecuador, ¿no?, paralelos nortes y paralelos sur. Y los meridianos, que lo divide de polo a polo, ¿verdad? Y se toma como punto de referencia el paralelo, el meridiano cero es el meridiano de Greenwich, porque él fue, no un inglés fue el que lo propuso, ¿verdad? Y puso en Inglaterra el paralelo cero, ¿verdad?, el meridiano de Greenwich, la Torre de Londres. Pues eso no lo miramos nosotros, ahí están, ¿no?, como pues dicen, propiamente invisible, ¿verdad? Ahí dicen que está el paralelo cero, pero no lo miramos. Es como nosotros, pues, ese ejemplo nacional, ¿verdad?, el punto cero que queda en la puerta del Palacio Nacional. Ahí no miramos nada. Ahora, pues, pusieron una placa y ahí está, pues, el punto de referencia de todas las medidas de nuestro territorio. Pero que lo veamos físicamente no está, ¿verdad? Los geométricos se basan en línea geodésica, por ejemplo, arcos, círculos, líneas rectas. África está muy dividida en forma así recta. Ustedes miran el mapa de África, hay mucha línea recta, ¿verdad? Arcos, círculos, ¿verdad? El ilustre caso de España y Portugal, dice. En América, ¿verdad?, lo que es la América hispana y la lusitana, ¿verdad?, los lusos. Bueno, por su origen, entonces, son límites artificiales, ¿verdad?, y tradicionales y doctrinarios. De los tradicionales son los que provienen de un uso continuado, de una costumbre generalmente aceptada, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos, en la corona, ¿verdad?, la corona puso sus capitanías, sus virreinatos, ¿verdad? Y cuando se logró la independencia, los gobernantes y las personas se quedaron observando la división que había hecho la corona, ¿verdad? Un virreinato de Nueva España, México, ¿verdad?
capitanía de Guatemala, nos quedábamos en la capitanía, y las provincias de la capitanía, pues, resultaron ser otros países, ¿verdad? Y la división que hubo entre España y Portugal, ¿verdad? Donde le dieron a Brasil en el Tratado de Tordesillas, ¿verdad? Ya se quedó como un país, Brasil, ¿verdad? Entonces, esos son tradicionales. Límites convencionales son aquellos fijados por un acuerdo de voluntades. Entonces, se negocian los dos estados, tres o dos o más estados que estén involucrados, ¿verdad? Hay negociaciones, llega a un acuerdo y pues ponen sus límites, ¿verdad? Son convencionales, de una convención. Los tradicionales como que se refieren a la tradición, y doctrinarios provienen de la aplicación de principios doctrinarios, jurisprudencia, política, etc. En Latinoamérica, bastantes límites se han fijado en esta última forma, al punto que ha nacido una doctrina. Eso es muy importante. La doctrina del uti possidetis. Uti possidetis. Tiene que ver con la posesión. Muchos de ustedes creo que han visto esa figura, ¿verdad? En los modos de adquirir la propiedad, en su derecho civil, se menciona esta figura, el uti possidetis. Viene de la posesión. La uti possidetis, la doctrina del uti possidetis se divide en dos: uti possidetis de juris y uti possidetis de facto. Dice acá, es una doctrina eminentemente americana, fíjense, a la cual se ha acudido para la fijación de límites en caso de conflicto después de la independencia, ¿verdad? Literalmente el principio se basa en la frase uti possidetis ita, possidetis, ¿verdad? Que literalmente traducido significa como poseéis, así poseeréis. Con lo que has tenido, ahí te quedas con lo que tienes, ¿verdad? O bien, en la misma forma que venís poseyendo, así continuaréis poseyendo en el futuro. Hay un punto de referencia muy importante. Originalmente este principio fue parte del derecho romano, aplicado al interdicto que seguía el pretor y se concedía en sentencia al que estaba en posesión. Eso es muy importante para que no se les olvide. Tiene que ver con la posesión. Dice el doctor Molina Orantes, el principio uti possidetis tiene en América un origen constitucional. En el primer cuarto de siglo, las posesiones españolas de América se emanciparon y constituyeron un estado independiente. Ahí es donde principia toda esta historia, ¿va? Como corresponde a todo estado que nace, las nuevas repúblicas americanas emitieron inmediatamente sus cartas constitutivas, su constitución. Y en cada una de ellas se definió su territorio. Ahí es lo importante. Sujeto a la jurisdicción respectiva. En vez de describir dicho territorio, se hacía referencia a las divisiones político-administrativas establecidas por la corona española, con las cuales se integraban los territorios de los estados que regían. El cambio de soberanías se efectuaba sobre regiones ya definidas, ya delimitadas geográficamente y organizadas en lo administrativo. Efectivamente, las primeras constituciones de Colombia, México, las provincias de Centroamérica, al fijar sus límites se referían a las jurisdicciones establecidas y determinadas por los documentos españoles. Y en ausencia de ellos, pues, por documentos eclesiásticos. Algunos, ¿no? Pero dicen clasificación. El principio de uti possidetis admite la siguiente clasificación: uti possidetis juris, de derecho, y uti possidetis de facto, de hecho. ¿Qué diferencia hay acá? El uti possidetis juris, o de derecho,
toma como base la delimitación fijada por cédulas reales. O sea, hay documentos, ¿verdad? Y cualquier otro documento legal equivalente emanado del soberano. No puede aplicarse a las regiones que formaban parte de la corona española, tampoco cuando los documentos legales son imprecisos en relación con regiones despobladas. Entonces, como ven, la corona delimitaba las capitanías, delimitaba los virreinatos, ¿no? Y delimitaba las provincias. Cuando hay documentos reales y los estados, los nuevos estados que nacieron, se erigieron por ello, nos estamos refiriendo al uti possidetis de juris, de derecho. Incluso en algunos casos también tomaban situaciones eclesiásticas, ¿verdad? De la iglesia. Y también es el uti possidetis de facto, de hecho. Toma como base la posesión efectiva y el control administrativo. Por ejemplo, en una provincia, ¿verdad?, se ponía a administrar parte de otra provincia y ahí se quedó. Y no había documentos, ¿verdad? Hubo un desplazamiento y se corrió cierta cantidad de personas y todo bajo una jurisdicción. De hecho, estaban ahí, pero lo administraban la otra soberanía, ¿verdad? Pero no había documentos reales de referencia. Entonces dice, toma como base la posesión efectiva y el control administrativo. La base jurídica no importa, siempre y cuando la posesión sea efectiva y pacífica. 2, ¿verdad? Aquí nos recordamos de qué, de la titulación supletoria a ustedes, de la prescripción adquisitiva, de por ahí vienen haciendo todas estas figuras, ¿verdad? Entonces, lo importante en la posesión de facto es que la posesión sea efectiva y que la posesión sea pacífica. O sea, terra nullius, ¿verdad? Tierra de nadie. Esta modalidad surgió debido a que en ciertos casos fue difícil proceder a la demarcación por la insuficiencia de documentos. No habían documentos evidentes. O la oscuridad o ambigüedad de estas no estaban escritas de una forma muy clara. No existiendo sino una soberanía, era difícil en tiempos coloniales el que hubiese conflicto de límites. A la corona no le interesaba mucho delimitar, ¿verdad? Porque si era del todo, ¿verdad? Además, también contribuyó la inmensa extensión de ciertos territorios. Imagínense ustedes, Guatemala hoy por hoy mide 109,000 kilómetros cuadrados. Imagínense la corona española. Un territorio como Argentina que mide más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Brasil mide más de 9 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cómo se manejaba administrativamente toda esa cantidad enorme de tierra? ¿Verdad? Entonces vemos, el uti possidetis es una figura que sirve para establecer límites entre estados. Esa es básicamente su función. Es una figura eminentemente americana que sirve para determinar límites entre estados. Y puede ser de jure o de facto. De jure cuando hay documentación, principalmente documentación real. Y de facto cuando hay una posesión efectiva y pacífica. Entonces ya entramos a este otro tema, ¿verdad? Y en la próxima clase vamos a continuar profundizando sobre ello. Como ven, el tema es bastante amplio y muy interesante, ¿verdad? Porque todo esto se relaciona con la soberanía. Como ven, se relaciona directamente con la soberanía, que es uno de los temas principales en el derecho internacional. Entonces, nos quedamos aquí, compañeros.
Les agradezco mucho la atención y mañana, primero Dios, nos vemos, ¿verdad? A las 17:30 horas. Gracias, licenciado. Feliz noche. Bueno, pues se cuidan. Pasen buena noche. Buenas noches, jóvenes. Feliz noche, licenciado. Gracias, Se cuidan, con su permiso.